Muchas gracias. Es verdad que en México resulta muy complicado para quienes están en los ámbitos gubernamentales reconocer que es necesario en cualquier democracia la participación de la sociedad civil. Ha sido un reto permanente y un reclamo permanente por parte de la sociedad civil, de los y de las ciudadanas de a pie, encontrar cauces para que su voz y su decisión sobre asuntos fundamentales de la nación sean tomados en consideración. Lo encontramos en cualquier acto de gobernanza, en cualquier orden de gobierno, y tengo que decirlo también de manera puntual, no solamente es característica de un partido político. Es, en general, una situación que no hemos logrado deconstruir de la cultura política que debiese caracterizar a nuestra democracia. No de embalde, fueron años y años de exigencia por parte de distintas organizaciones de la sociedad civil que han pugnado por estas figuras que hoy reconoce la reforma política de 2011. Yo recuerdo que la comisión plural que se integró en el Senado de la República realizó una gran cantidad de consultas públicas, audiencias públicas de todo tipo. Nosotras, de la organización de la que yo formaba parte, venimos también a plantear nuestras inquietudes para que fuesen consideradas en el marco de la discusión, pero sobre todo en la toma de decisiones que tendrían que verse reflejadas, según nuestra aspiración, en la reforma política que se estaba construyendo. No fuimos tomadas en consideración, por cierto, ni por la propuesta entonces del presidente de la República que hizo llegar al Senado de la República, pero tampoco por ninguna de las propuestas de los partidos políticos y tampoco fue tomada en consideración por parte de la comisión plural que finalmente concretó estas reformas. ¿Demerita el alcance de lo que finalmente se decidió? Por supuesto que no. Pero el gran problema que tenemos ahora es que sigue permeando esta cultura muy característica del ámbito político respecto de no escuchar y no reconocer que la sociedad civil, que la ciudadanía también constituye un contrapeso del ejercicio del poder, siempre tomando en consideración el interés superior de la nación, porque eso es lo que motiva finalmente. Las cartas ciudadanas, como se conocen también, estas 4 grandes temas, materias: iniciativa preferente, iniciativa ciudadana, consulta popular y candidaturas independientes, por supuesto, sin demérito de lo que finalmente se logró consensar. Hoy tenemos el reto de que efectivamente correspondan al objeto de esa aprobación que logró juntar voluntades después de grandes discusiones en las comisiones que finalmente concretaron la minuta que pasa a Cámara de Diputados, con la gran certeza política de no cambiarla, como aquí lo acaba de referir, rememorar el senador Corral, y para que continuase su proceso
en los congresos locales. Estamos en falta, ciertamente, respecto al cumplimiento de sus transitorios, respecto al vacatio legis que se dio en la propia Constitución. No tendría por qué, ya frente a un hecho de que no hemos cumplido a tiempo con la decisión, con el mandato del transitorio de el diseño de las leyes reglamentarias de estas reformas, sin embargo, aún así, no debiese ser de meritorio el que nos siguiésemos dando el tiempo para que podamos lograr concretar el espíritu del constituyente que permeó, insisto, permeó la decisión final de la redacción, en este caso de lo que estamos discutiendo en esta reunión de comisiones, del artículo 35 constitucional. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de nuestra Constitución, de manera muy particular respecto al Estado laico, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas de nuestro país son los únicos temas que están expresamente prohibidos en nuestra Constitución para que no sean llevados a consulta. Insistimos, además, se tuvo la pertinencia de poner un candado más para darle certidumbre al proceso de consulta, que es que, siendo tema de trascendencia nacional, fuese sancionado finalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una interpretación, obviamente, en su carácter de órgano revisor único de la Constitución. Por lo tanto, el reto que tenemos aquí es corresponder, insisto, a lo que la Constitución nos mandata, ni más, pero ni menos. Y ciertamente no hay en ninguna parte de la Constitución, pero tampoco lo hay, porque forma parte también del texto de dictamen, en la exposición de motivos de la reforma constitucional, ninguna parte que haga referencia a que no se pueda llevar a cabo consultas en temas que tienen que ver con la Constitución y de manera muy concreta sobre preceptos constitucionales. Insisto, está claramente definido cuáles no. Por lo tanto, el querer anteponer al precepto constitucional una ley reglamentaria es a todas luces inconstitucional. Es necesario que revisemos la redacción efectivamente del artículo 5º y del artículo 6º, y es necesario que revisemos otros artículos que aquí se han reservado, que yo no encuentro, perdónenme, ningún sentido que vaya en contra de lo que la Constitución nos mandata, sino al contrario, garantizan que la Constitución sea debidamente interpretada en la ley secundaria, que tiene que normar los procedimientos para garantizar la consulta popular. Entonces, me parece que esta reunión de comisiones y esta Cámara Revisora tiene que efectivamente cumplir esa tarea revisora de la minuta que se nos ha enviado por la Cámara de Diputados, para que
al ser debidamente revisada, podamos regresarla a la Cámara de origen para que puedan proceder estas reformas y cumplamos con nuestra responsabilidad como legisladoras y como legisladores. Yo no creo de ninguna manera que lo que intentemos hacer aquí pueda hacerle daño a la nación. Y miren que lo digo aún pensando ciertamente que no podemos adivinar que una de las consultas que se avisoran, cuando menos de manera mucho más tangible hoy, eso quiere decir que no se construyan otras de aquí a la próxima elección del 2015, me parece que el gobierno está ante un reto muy importante de o aceptar el resultado que quizás no favorezca, pero también ante la posibilidad de legitimarse. Yo creo que ese es el reto que tenemos y ese es el reto que debiésemos garantizar, sin prejuicio, porque puede pasar cualquier cosa. Yo no estoy convencida porque no puedo adivinar y ninguno de los que estamos aquí podemos adivinar finalmente si este tema es consultado, me refiero a las reformas constitucionales en materia energética, podamos anticipar qué es lo que va a decir la ciudadanía en 2015. No lo podemos hacer, prever. Entonces, estamos frente a un prejuicio que se impone al sentido fundamental de lo que tenemos que garantizar en esta ley secundaria que deriva del 35 constitucional. Por cierto, la consulta ya está inscrita en el artículo 26 de la Constitución desde 1983. ¿Qué es lo que pasa ahora con este nuevo precepto constitucional? Que garantizamos de manera más puntual la participación de la ciudadanía justamente el día de elección, como pasa en otros países del mundo. Es decir, se consultan una gran cantidad de temas que son de gran trascendencia para esa población, pero en el caso nuestro de nuestra Constitución claramente nos refiere que tiene que ser un tema de trascendencia nacional. Y termino. Tampoco podemos evitar en este sentido de garantizarles espacios democráticos a la ciudadanía que se limiten solamente a que una persona que firma lo haga solamente a una consulta popular. Porque evidentemente también está acotado en la exposición de motivos, no solamente cuestión del sentido común, no puede haber dos temas que puedan ser contrapuestos. De tal manera que una persona puede estar firmando, apoyando cuáles iniciativas de consulta popular se puedan organizar siempre que cumplan con el requisito de la Constitución. Insisto, no serán temas que se contrapongan. Entonces, por lo tanto, me parece que también estamos cometiendo un error de limitar la participación ciudadana a que solamente participe en una sola consulta. Ya no entro en los otros detalles. ¿Por qué se decide que solamente se puede recurrir a una Cámara y no a las dos? Ya no entro en detalles porque eso lo veremos más en lo particular respecto de los requisitos que están también poniendo respecto de los datos de la credencial del elector. Pareciera que estamos poniendo obstáculos a que justamente la ciudadanía se organice, junte todas esas firmas y en vez de facilitar eso, estamos poniendo obstáculos para que no pueda cumplir con facilidad la posibilidad de recurrir a la consulta popular en algún tema de trascendencia nacional. Gracias.